De las bendiga, hermanos. Una vez más estamos aquí para traerle la escuela dominical. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles, pero todavía sí estamos estudiando un poquito de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a comenzar la clase en esta hora. Espero que usted tenga sus Biblias abiertas, sus guías. Si usted compró su guía y la tiene en su casa, puede usarla durante la clase. Pero antes que todo tenemos que tener nuestra Biblia, porque la usamos siempre que vamos a dar la clase. Pero siempre hay que elevar una pequeña oración pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él hablando en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, Padre, porque nos permites estar ante tu trono de gracia y nos permites una vez más aprender más de tus sagradas escrituras. Te pido, Señor, que nos des el entendimiento y la sabiduría para cada día poder aprender más de ti. Abre nuestros corazones, danos el entendimiento y la sabiduría para poder cada día aprender más de ti y conocerte mejor. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase y el tema de esta mañana se titula Los hijos de la promesa. Quiero que usted lo repita ahí en su hogar conmigo y el tema es los hijos de la promesa. Nuestro versículo clave en esta mañana se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 29 y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ese es Gálatas 3:29. Y nuestra verdad central de esta mañana dice de la siguiente manera: Cristo nos libertó a los creyentes del pecado y les permite recibir sus promesas. Una vez más, Cristo libertó a los creyentes del pecado y les permite recibir sus promesas. Bueno, vamos a comenzar ya la clase. Le pido que por favor siempre mantengamos nuestras Biblias abiertas. La semana pasada estudiamos un poquito sobre los Gálatas y sobre Abraham y la promesa. Y también estudiamos y tocamos un poquito sobre el propósito de la ley que le fue dada a Moisés. Y yo creo que, no sé si usted se recuerda y si usted puso atención, pero la ley traía un propósito. Tampoco vamos a decir que la ley no traía un propósito, porque sí. Y el propósito de la ley era enseñarle al pueblo judío específicamente el pecado. ¿Qué era el pecado? ¿Qué era ofender a Dios? ¿Qué era deshonrar a Dios? ¿Qué era desobedecer a Dios? Porque, como les digo, no podemos corregir a alguien sin dejarles saber qué es lo que estaban haciendo mal. Por ejemplo, ustedes cuando corrigen a sus hijos o cuando mis padres me corrigen a mí, siempre me dicen qué es lo que yo hice mal, porque no puedo recibir un castigo sin saber qué es lo que yo hice mal. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo les dio al pueblo judío unos estatutos, una ley, para que ellos supieran qué es lo que no deberían hacer y por qué era desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, la ley también venía a demostrarnos a todos que nosotros dependemos de un Salvador, que necesitamos a Dios, necesitamos a alguien que pague por nuestros pecados, porque si nosotros tratamos de justificarnos a nosotros mismos es imposible, porque nadie puede justificarse a sí mismo. A nadie, por muy buenas obras que haga, nadie completamente sigue las leyes, ¿verdad? Entonces la ley nos ayuda a reconocer y ayudó a los judíos a reconocer el estado pecaminoso en el que vivían y que necesitaban de un Salvador, necesitaban del Mesías. Y por lo tanto eso también demuestra nuestra necesidad, nuestra humanidad y cómo los seres humanos necesitan a un Salvador. Entonces, nosotros cuando hemos aceptado por la fe a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido adoptados por medio de la fe, hemos sido adoptados por su gracia. Entonces, en la clase vamos a estudiar un punto muy importante, que es el bautismo en agua y por qué es necesario para un creyente. Y como les estaba diciendo, el propósito de la ley era siempre demostrar nuestra condición en el pecado, pero la ley también era, pero al principio la gente confunde y piensa que la ley es un medio para salvación, pero al contrario, la ley era
nos demostraba a nosotros que necesitamos salvación, pero la ley no nos puede salvar. Y la ley vino a ser como un tipo de guía, vino a ser como un tipo de mapa para el pueblo judío, para conducirnos a Cristo, para que nosotros reconozcamos y digamos, no, pero yo no puedo seguir todo esto, yo no soy justo. La ley tiene que demostrarnos a nosotros que necesitamos de Dios. Pero en los Gálatas, como hemos estado estudiando, los judaizantes, los maestros falsos, venían y comenzaron a torcer la verdad al pueblo, a los Gálatas. Los Gálatas habían recibido el evangelio a través de los labios de Pablo, pero empezaron los judaizantes a confundirlos y a empezar a enseñar que ellos deberían de seguir la ley y que la salvación y la fe y la salvación tenía que ser también por la ley. Entonces, pero Pablo y nuestra fe nos indica que nosotros solo podemos recibir salvación por medio de Jesucristo, por medio de nuestra fe, y solo vamos a ser justificados no por mis obras, no por las obras de nadie más, sino porque yo tengo fe en Cristo y Él es el que me justifica. Y eso lo vamos a encontrar en Gálatas 3:24, y dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la única manera que nosotros vamos a ser justificados es por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nos identificamos públicamente. Cuando usted y yo hemos venido a los pies de Cristo, siempre, no sé si usted ha notado que siempre públicamente la persona reconcilia o acepta a Jesucristo. Y eso es porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo públicamente, le estamos diciendo a Dios que necesitamos de Él. Y ahí es donde también entra el bautismo en agua. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces nosotros como cristianos y todos los que venimos a los pies de Cristo necesitamos ser bautizados en agua por medio de Jesucristo. Entonces cuando nosotros nos bautizamos en agua públicamente, estamos siendo revestidos de Jesucristo, dejando atrás todo, y estamos aceptando una nueva vida, una nueva relación con Dios. Y así es como nosotros, usted y yo, vamos a demostrar un compromiso. Cuando nos bautizamos, desde ese momento, usted y yo estamos haciendo un compromiso a vivir una vida que refleje a Cristo y la transformación de nuestra vida por nuestra fe. Entonces, cuando usted y yo nos bautizamos, estamos diciendo públicamente que Cristo ha transformado nuestra vida, Cristo ha venido a salvar nuestra vida, y por eso nosotros hemos dejado atrás todo, porque Él es el que ha transformado nuestra vida. Y yo sé que al principio yo dije que la ley vino a ser como un tipo de guía para los seres humanos, especialmente los judíos en esa época, porque había una costumbre griega, y por eso el apóstol Pablo utiliza este ejemplo, y usted lo va a encontrar más adelante del capítulo 3, versículo 28, usted va a encontrar esta analogía que usa el apóstol Pablo, porque en costumbres griegas un padre era dueño de un esclavo. Entonces, si ese padre tenía un hijo, el padre ponía de guía o de tutor, digamos, a este esclavo sobre su hijo. Entonces, este tutor o este guía le enseñaba al hijo de su dueño el comportamiento que debería llevar, y si era necesario lo castigaban. Entonces, mientras el esclavo era el tutor de ese niño, su tarea era enseñar al joven el comportamiento correcto y el castigo cuando fuera necesario. Asimismo, Pablo dice, la ley fue como ese tipo de tutor que vino a enseñarnos el buen comportamiento y enseñarnos que era deshonrar a Dios. Pero muchas veces los seres humanos comenzaron
a malinterpretar el propósito de la ley. La ley vino a ser el tutor de los seres humanos y a enseñarle a las personas un buen comportamiento, qué es lo que nosotros deberíamos hacer, qué es lo que no deberíamos hacer y qué era el pecado. Debido a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ley ya no se requería, o sea, ya la ley ya no requería ya no tenía ese papel de tutor o de guía sobre las personas, porque ahora es Jesucristo y el mismo Espíritu Santo que nos guía. El Espíritu Santo nos redarguye cuando usted y yo estamos haciendo algo malo. El Espíritu Santo viene y nos corrige, el Espíritu Santo viene y nos dice, hey, lo que tú estás haciendo no es correcto, porque ahora es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros y nosotros ya dependemos de que el Espíritu Santo ahora está obrando en nosotros. Desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo y hemos sido bautizados en agua, hemos también recibido la posibilidad de recibir al Espíritu Santo. Y por eso es muy necesario que usted y yo tengamos el Espíritu Santo con nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Ahora ya no es la ley el que guía a los seres humanos, ahora es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos dice, lo que tú hiciste no me agrada, o lo que estás haciendo no me agrada. Entonces ahora la ley ya no cumple ese propósito, ya no tiene ese papel, porque cuando Jesucristo vino y murió y resucitó, dejó al Espíritu Santo para tomar ese papel en nosotros. Entonces, más adelante vamos a estar viendo cómo es que esto trae mucho beneficio. Como les digo, la ley sí tuvo su propósito, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Tampoco estamos descartando que no deberíamos de conocerla ni de aprender, pero ahora sabemos que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Y como hemos estudiado un poco de Abraham, vemos que Abraham creyó a la promesa de Dios y fue llamado justo delante de los ojos de Dios. Esto mismo aplica al creyente, porque pertenecemos a Dios por medio de la fe y somos justificados ante Dios por medio de la fe y nos convertimos en hijos de la fe de Abraham también. Yo quiero que leamos nuestro versículo clave, que es a Gálatas 3:29, dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Como la promesa que se le fue dada a Abraham en el Antiguo Testamento, que por él iban a ser bendecidos todos los pueblos de la tierra, todas las naciones. Nosotros también hemos sido adoptados por Jesucristo y también nos convertimos del linaje de Abraham, porque Abraham creyó a la promesa y nosotros estamos creyendo esa promesa también. Entonces Dios envió a Jesucristo por nuestros pecados, y así también a nuestro Señor Jesucristo hizo expiación por nosotros. En Cristo las personas se convierten en hijos de Dios y a través de la adopción, no por medio de la ley. En Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese, las personas actuaban bajo la ley, se guiaban y ellos vivían bajo la ley. Pero cuando Jesucristo vino y murió y resucitó, Él vino a romper la ley, Él siguió la ley a su perfección y Él vivió en santidad, y por eso nosotros hemos sido adoptados por Jesucristo. Por eso es que nosotros decimos, usted y yo somos hijos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos esa dicha de ser llamados hijos de Dios, porque Él nos adoptó y nos redimió con su sangre. Amén. Entonces, ahora nosotros no hemos sido adoptados, no hemos sido hallados justos por la ley, sino que hemos sido hallados justos por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo y por medio de la fe en su adopción hacia nosotros. Entonces, como hemos estado aprendiendo mucho de los Gálatas y de cómo los falsos maestros los estaban atrayendo y los estaban torciendo a ellos. Pablo había llevado el evangelio a los Gálatas y al principio ellos lo habían recibido con gozo. Pablo los consideraba como como amigos y mejores amigos al grupo de los Gálatas. Los Gálatas habían recibido a Pablo sin conocerle,
y habían recibido y adoptado el evangelio. Ellos vivían conforme el evangelio que Pablo les había enseñado. Pero cuando Pablo escribió esta carta a los Gálatas, él comenzó a exhortarles y les dijo, yo no puedo creer, en otras palabras, esto es lo que él le quiso decir, no puedo creer qué tan fácil ustedes se torcieron de la verdad. No puedo creer qué tan fácil ustedes dejaron el evangelio que yo les había predicado por escuchar a algo que la verdad no les pertenece a ustedes. Porque la ley venía para los judíos y todas las prácticas judías, todo lo que los judíos hacen era para los judíos. Eso era la costumbre de ellos. Pero los judaizantes venían y querían imponerle a los gálatas algo que a ellos no les pertenecía. Porque los gálatas eran gentiles, eran extranjeros, ellos no sabían ni nunca habían escuchado de las costumbres judías. Entonces Pablo les dice, Pablo les comenzó a corregir y a exhortarles por haber tomado la ley, diciéndoles, pero si eso no era suyo, esta es la primera vez que ustedes están escuchando a las leyes judías, esta es la primera vez que ustedes están escuchando sobre las costumbres judías. Ustedes nunca la han conocido, nunca han vivido conforme a la ley judía. No sé y no entiendo, dice Pablo, por qué ustedes se torcieron tan fácilmente, ¿verdad? Porque la ley no era para ellos y no les correspondía, ya que los judíos eran las que la seguían. Entonces Pablo les dijo que él había tenido una amistad con ellos, pero si ahora ellos lo iban a rechazar, si ahora ellos lo iban a tomar como un enemigo a causa de la exhortación, a causa de corregirlos, entonces pues no podía hacer nada más. Y yo quiero que leamos Gálatas 4:16, y Pablo les hace esta pregunta y les dice, ¿me has hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Entonces cuando Pablo vino les empezó a exhortar diciéndoles, ¿por qué ustedes están haciendo esto? Si esto no les conviene a ustedes, si esto no es para ustedes, esto lo hacían los judíos antes. Entonces Pablo comenzó a exhortarles y él les dijo, si por esto ustedes se van a convertir en mis enemigos, pues no sé qué decirles, ¿verdad? Porque los Gálatas lo habían considerado a Pablo un amigo por haberles traído el evangelio. Entonces Pablo por eso les hace esa pregunta, le dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y me pongo a pensar por un momento y digo, a veces cuesta que alguien nos diga lo que estamos haciendo mal, porque nosotros a veces pensamos que todo lo que nosotros estamos haciendo es correcto y comenzamos a decir, y cuando alguien viene y nos corrige, cuesta aceptar la verdad, cuesta que alguien diga, cuesta que nosotros aceptemos que estamos equivocados. Entonces por eso yo me pongo a pensar y digo, pues entiendo el punto de vista de los Gálatas y de Pablo, porque a nadie le gusta que lo corrija, a nadie le gusta que a uno le diga qué es lo que está haciendo mal, pero es necesario para nuestra vida, especialmente nuestra vida espiritual. Por eso yo les di al principio, hace algunas clases, cuando comenzamos a tocar Gálatas, yo les dije, a veces es necesario que alguien nos diga qué es lo que estamos haciendo incorrecto. No nos gusta, porque nos cegamos y nosotros no vemos nuestras fallas, nosotros no vemos nuestros errores. Pero es necesario, porque a veces estamos haciendo las cosas equivocadamente, pero por eso es necesario que a veces alguien nos corrija. Es necesario que alguien nos diga la verdad. Y esto es lo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas. No me he querido convertir en sus enemigos, pero si ustedes me están haciendo así, no, yo de todos modos tengo que exhortarlos y tengo que corregirlos. Porque los falsos maestros llevaban solamente un propósito. El propósito de los falsos maestros llevar la ley de Moisés a los Gálatas era para alejar a los Gálatas de Pablo, porque ellos estaban viendo, los falsos maestros, los judaizantes estaban viendo la comunicación y la relación como que Pablo tenía con los Gálatas. Ellos estaban alegres con Pablo, eran amigos, convivían y habían recibido el evangelio, pero los falsos maestros no les agradó y comenzaron a buscar una forma de alejar a Pablo de los Gálatas y apartar a los Gálatas del mensaje de la salvación y alejar a los Gálatas del concepto y del evangelio de que la salvación se obtiene por fe.
Entonces Pablo sentía esa preocupación y por eso me gusta mucho esta carta, porque Pablo, se ve en Pablo, cuando usted lo lee, usted va a entender y uno siente la preocupación de Pablo. Pablo tenía una gran preocupación y él sentía esa carga, esa responsabilidad por los Gálatas. Y ya que Pablo sentía ese celo del evangelio, Pablo decía, yo no los puedo dejar, yo les traje el evangelio y yo no sé qué hacer. Pablo sentía esa responsabilidad, Pablo sentía esa carga por ellos, porque Pablo quería que ellos fueran salvos. Y se enojó al ver de que los falsos maestros habían venido a torcer lo que él había construido. Pablo había construido algo bien bonito con ellos, había establecido en ellos el evangelio, pero vinieron los falsos maestros y a destruir lo que Pablo había hecho. Entonces Pablo sentía esa preocupación, ese dolor por ellos, porque le decía, no puede ser de que yo había puesto en ellos el evangelio y vinieron los judíos a desbaratar lo que yo había hecho con ellos y a ganarlos a ellos. Entonces por eso Pablo decidió escribir esta carta para los Gálatas, para decirles, no quiero que ustedes se aparten del evangelio que yo les he predicado, no se aparten de la sana doctrina, digamos, y nosotros debemos de mantenernos también. Esta carta también tiene que aplicar a nuestras vidas, no fue solamente para los Gálatas, esta carta también nos habla a nosotros. Muchos hemos crecido en la sana doctrina, muchos hemos crecido aprendiendo de la palabra del Señor, pero vienen olas, vienen tanta cosa que ahora hay en las redes sociales, tantas predicaciones, mensajes que vienen a torcernos, y así de fácil tuercen nuestra vida. Por eso usted y yo debemos de tener mucho cuidado con lo que vamos a escuchar, con lo que vamos a oír, porque Satanás se mete para destruir, para alejarnos del evangelio, para alejarnos de nuestra salvación. Y eso mismo Pablo enfatiza y dice, no quiero que ustedes se alejen, manténganse en lo que yo les he enseñado. Por eso usted y yo aprendamos esta lección, mantengámonos en todo lo que hemos sido instruidos, aprendamos en lo que hemos sido enseñados y no nos dejemos guiar por otras cosas, no nos dejemos guiar por nada de este mundo, ni por otras predicaciones, ni nada. Mantengámonos en la palabra del Señor. Entonces, Pablo mismo, él había sufrido persecución por medio de los judíos por predicar el mensaje de Jesucristo. Todos sabemos y hemos leído un poco del testimonio del apóstol Pablo, de cómo él fue perseguidor de la iglesia de Cristo, pero ahora cambia la situación y ahora es el mismo Pablo que es perseguido por los judíos, por uno de los que él había sido. Ahora es Pablo el que es perseguido y él había sufrido. Y yo quiero leer en Hechos, va a ser, yo quiero que ustedes me sigan Hechos 13, Hechos 13:50. Yo quiero que usted me acompañe, que abran sus Biblias y lo lean. Y dice, Hechos 13:50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces Pablo estaba sufriendo también persecución juntamente con Bernabé, y los judaizantes, ellos exigían que observaran la ley judía, ellos exigían que siguieran la ley mosaica y que la fe no salvaba. Ellos decían o siguen la ley para salvación, porque la fe no es suficiente. Entonces Pablo le hace un llamado a los gentiles que retomaran su identidad como hijos de Dios por la fe en Cristo. Él les hace ese llamado, él les dice, vuelvan a retomar su salvación, vuelvan a retomar su identidad como hijos de Dios, porque ustedes no son judíos, ustedes no conocen estas prácticas, ustedes no saben, ustedes desconocen todo eso. Vuelvan a retomar su identidad como hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque Él murió por ustedes. Entonces, Él les viene a enseñar, les hace ese llamado. Y Él dice, por favor, háganlo. Retomen otra vez su identidad como hijos de Dios. Dejen a un lado todo lo que ustedes han escuchado y retomen su identidad como hijos de Dios. Vuelvan al evangelio que yo les había enseñado.
Y yo digo, me pongo a pensar y digo, qué difícil a veces es ganarse a unas personas que a veces ya están torcidos. Muchas personas se han torcido de la verdad y es muy difícil volverlos a traer a donde estaban, a volverlos a hacerles entender que el evangelio donde estaban era el correcto. Y Pablo les decía a los Gálatas, regresen, retomen su relación con Dios, retomen su identidad. Entonces, y también quiero tocar un poquito, ya para terminar, y Pablo también les enseña que ellos habían recibido, los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo de Dios por medio de la fe que tuvieron en Cristo al principio, y no mediante las obras según la ley. Entonces, la única manera de seguir recibiendo el Espíritu Santo, la única manera de poder seguir recibiendo el poder del Espíritu Santo era por medio de la fe, y no por medio de las obras según la ley o según las obras que nosotros hacemos. Algunos de los miembros de las iglesias de Galacia habían sido torcidos a creer que ellos tenían que empezar una nueva vida cristiana a través de la ley. Entonces Pablo les dice, no, vuelvan a comenzar y retomar su fe y vuelvan a empezar su vida cristiana a través de la fe. Y no tienen que de verdad seguir la ley, porque eso no les pertenece a ustedes. Ustedes son hijos de Dios. Y lo más importante que nosotros podemos aprender en esta clase es que somos hijos de Dios. No es por las obras, no es por lo que yo hago, porque la verdad nadie puede justificarse a sí mismo. Por muy buena que sea la persona, siempre fallamos, siempre hacemos cosas que no le agradan a Dios. Entonces, por más que tratemos de vivir una vida perfecta en santidad, es imposible, porque estamos sujetos a la carne, estamos sujetos a todo. Entonces, no son nuestras obras las que nos van a salvar, no son nuestras obras las que nos van a guardar, digamos, un lugar, un asiento en las bodas del Cordero. No, nosotros tenemos que creer en Jesucristo y serle fiel a Dios. Vamos a fallarle, vamos a pecar, vamos a ser débiles, pero Jesucristo nos justifica. Si nosotros regresamos y pedimos perdón a Dios, Él perdona nuestros pecados y tenemos que vivir para Dios. Y si usted o alguien se ha alejado de Dios, Pablo también hace ese llamado a nosotros. Retomemos otra vez nuestra vida como hijos de Dios. Volvamos a retomar eso. El tema de hoy fue hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos también de Abraham por medio de la fe. Porque por medio de Abraham también nosotros hemos sido bendecidos. Y nosotros recibimos nuestra salvación por medio de la fe. Porque por muy buenos que seamos, nadie es perfecto. El único perfecto que hizo todo en esta vida y vivió una vida sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a su muerte, gracias a esa sangre que Él derramó en la cruz, es que usted y yo, nosotros ahora somos considerados hijos de Dios. Ahora somos herederos de Dios. Ahora nosotros tenemos un lugar en los cielos por medio de la fe. Y por medio de la fe usted y yo caminamos. Por medio de la fe usted y yo vivimos. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe que usted y yo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, con esto vamos a concluir la clase. En esta mañana solo tengo una pregunta, quiero que usted la conteste en los comentarios. Es una pregunta muy simple, pero es lo que usted piensa. Y la pregunta es, ¿qué significa para usted ser un hijo de Dios? Quiero que usted lo conteste, quiero saber qué es lo que usted piensa, qué es lo que significa para usted. ¿Qué significa? Pregúntese, ¿qué significa para mí ser un hijo de Dios? ¿Qué beneficios me trae? ¿Qué bendiciones me trae? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Quiero que usted me lo conteste en los comentarios abajo. Gracias por haber escuchado la clase. Y antes de yo terminar la clase, quiero desearle un feliz Día de las Madres a todas las madrecitas ahí que están viendo esta clase, sea de la Iglesia Príncipe de Paz Central o no, de otras iglesias o cualquier persona que está viendo. Si usted es una madre de familia,
Le deseo un feliz día, que el Señor me las bendiga, me las guarde, me las cubre siempre con su sangre preciosa. Yo sé que estamos en cuarentena, pero estamos orando por ustedes. Gracias, madres, por apoyarnos. Gracias por ser un buen ejemplo a nosotros. Les deseo un feliz Día de las Madres y espero que siempre reciban muchos regalos de sus hijos. Quiero agradecerle también a mi mamá, porque hasta ese día ella ha sido un buen apoyo para mí. Yo agradezco a mi mamá y yo sé que muchas madres también han sido de apoyo para sus hijos. Que pasen un feliz día y le deseo un feliz Día de las Madres a mi mamá también, que el Señor me las bendiga. A todas las madres de la Iglesia Príncipe de Paz, que el Señor me las bendiga, que el Señor me las guarde. Y bueno, aquí ha terminado todo, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Dios les bendiga.